Libro Nuevo Orden Mundial. Introducción. Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a lo que hemos experimentado hasta ahora en nuestra vida, pero se parecerán a muchas otras etapas de la historia. ¿Por qué afirmo esto? Porque siempre ha sido así. Para poder desempeñar bien mis responsabilidades como inversor, durante los últimos 50 años he tenido que estudiar y comprender los factores más importantes que influyen en el éxito y en el fracaso de los países y de sus mercados. A lo largo de ese periodo aprendí que para anticipar y manejar situaciones que nunca antes había enfrentado debo estudiar tantos casos históricos análogos como sea posible, para comprender sus mecánicas y saber cómo sucedieron y evolucionaron los acontecimientos. Eso me permitió extraer principios que ayudan a enfrentar mejor estas situaciones. Hace unos años empecé a ser consciente de que muchos grandes desarrollos modernos que no habían sucedido antes en mi vida eran en gran medida réplicas de procesos que ocurrieron numerosas veces en el pasado a lo largo de la historia. Me preocupaba la confluencia en las tres principales áreas monetarias del mundo de enormes deudas con tipos de interés cercanos a cero y políticas de emisión masiva de dinero. Me angustiaban los conflictos políticos y sociales observados en países como Estados Unidos y ligados a las brechas más grandes que hemos visto desde al menos un siglo en la distribución de la riqueza, las posiciones políticas o los valores sociales. Me inquietaba el surgimiento de una nueva potencia mundial como China, lista para desafiar a la potencia mundial de referencia, Estados Unidos, y para cuestionar el orden mundial vigente. Y cuando eché la vista atrás, la época análoga que encontré en el pasado fue el periodo 1930 a 1945. Esto me resultó muy preocupante. Sabía que a menos que estudiara estos episodios análogos del ayer, lo que me llevó al estudio del auge y declive de los imperios, al análisis de los ciclos que siguieron sus monedas de reserva y sus mercados, etc., no podría entender lo que realmente estaba sucediendo ni lidiar con lo que vendría en el futuro. Así entendí que para desarrollar una comprensión de lo que está sucediendo ahora, y de lo que puede suceder en los próximos años, necesitaba estudiar la mecánica asociada a casos similares que han acontecido a lo largo de la historia. Por eso estudié el periodo 1930 a 1945, el auge y la caída de los imperios holandés y británico, el auge y declive de las distintas dinastías chinas, etc. Uno estaba en medio de esa tarea cuando se produjo la pandemia de la COVID-19, que fue otro de esos grandes eventos que nunca habían sucedido en mi vida, pero que sí han ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Las pandemias pasadas me mostraron que estos tipos de acontecimientos sorprendentes, como también lo fueron, por ejemplo, otras enfermedades, hambrunas o catástrofes naturales, como las inundaciones, deben estar siempre encima de la mesa y ser considerados como una posibilidad, porque aunque ocurren de forma rara y puntual, su impacto es incluso mayor que el de las peores depresiones económicas o las guerras más intensas. Mientras estudiaba la historia, vi que al igual que ocurre con los organismos, a menudo se desarrollan ciclos relativamente bien definidos que evolucionan a medida que pasamos de una generación a la siguiente. De hecho, la historia y el futuro de la humanidad pueden verse simplemente como el conjunto de todas las historias de vidas individuales que evolucionan a lo largo del tiempo. He terminado por entender que estas historias fluyen juntas, como una historia que lo abarca todo, desde los comienzos hasta el presente. A pesar de los cambios y de la evolución del mundo, hay acontecimientos similares que suceden una y otra vez por razones que son básicamente las mismas. Al ver que muchos casos interconectados han evolucionado juntos, basándome en lo que aprendí del pasado he podido entender mejor los patrones y las relaciones de causa y efecto que los determinan e imaginar mejor cuál puede ser el futuro. Estos acontecimientos sucedieron en distintas épocas y propiciaron el auge y la caída de los distintos imperios, con efectos notables en todo tipo de variables, como por ejemplo los niveles de educación y productividad, la actividad comercial, el éxito o fracaso de los ejércitos, el desempeño de sus monedas, etc. Muchos de estos aspectos están interrelacionados. Por ejemplo, los niveles de educación de las naciones afectan a sus niveles de productividad, lo que a su vez incide en sus niveles de intercambios comerciales con otros países, lo que tiene un efecto en los niveles de fuerza militar requeridos para proteger las rutas comerciales, circunstancia que también influye en la moneda y en el acceso a nuevos mercados, etc. Estos movimientos conjuntos formaron los ciclos económicos y políticos que vemos durante buena parte de la historia.
Por ejemplo, un imperio o una dinastía muy exitosos pueden llegar a vivir un ciclo alcista de hasta 200 o 300 años. Sin embargo, todos los imperios y dinastías que he estudiado experimentaron un auge y un declive propios de lo que llamo el gran ciclo, porque existen señales y patrones muy claros que nos indican en qué punto estamos a lo largo de ese ciclo. El gran ciclo está marcado por oscilaciones entre 1, periodos pacíficos y prósperos de gran creatividad y productividad que elevan significativamente los estándares de vida, y 2, periodos de depresión, revolución y guerra en los que se desata una lucha por el poder y la riqueza, y que puede desencadenar importantes procesos destructivos que afectan a nuestra economía, nuestra vida y otras cosas que apreciamos. He comprobado que los periodos pacíficos / creativos duran mucho más que los de depresión / revolución / guerra, por lo general en una ratio de aproximadamente 5:1, es decir, 5 años de bonanza por cada año de descomposición, por lo que se podría decir que los tiempos de depresión / revolución / guerra son una caída rápida y brusca, que actúan como una transición entre distintos periodos pacíficos, creativos. Si bien para la mayoría de las personas los periodos pacíficos, creativos son ciertamente más agradables, todos los acontecimientos tienen un propósito evolutivo, de modo que en un sentido muy amplio no debemos analizar estos procesos como buenos ni malos, sino como dinámicas propias del cambio. Claro está que los procesos de depresión, revolución, guerra producen una gran destrucción, pero después de la tormenta viene la calma, y estos shocks contribuyen a eliminar las debilidades y los excesos, por ejemplo, deudas excesivas, favoreciendo un nuevo comienzo sobre la base de principios y fundamentos más sólidos, por doloroso que sea todo ello. Una vez que se resuelve el conflicto, queda claro quién ostenta el poder, y debido a que la mayoría de la gente anhela desesperadamente la vida en paz, cunde la determinación de lograr nuevos sistemas monetarios, económicos y políticos que, en conjunto, dan pie a un nuevo orden mundial, abriendo otra vez un periodo pacífico, creativo. Dentro del gran ciclo hay ciclos más pequeños. Por ejemplo, los ciclos de la deuda a largo plazo se desarrollan por periodos de hasta 100 años, mientras que los episodios críticos asociados a la evolución de la deuda a corto plazo abarcan alrededor de 10 años. Estos ciclos encierran periodos de expansión, pero también albergan algunas recesiones más cortas. Lo más importante que quiero transmitir es que cuando los ciclos se alinean, las placas tectónicas de la historia cambian y la vida de todas las personas se ve alterada de manera significativa. A veces estos cambios son terribles y a veces son muy positivos. Sin duda, aunque muchas personas no anticipan que así vaya a suceder, seguirán ocurriendo en el futuro. Dicho con otras palabras, la oscilación de un extremo a otro del ciclo es la norma, no la excepción. Es muy raro el siglo en que no haya al menos un periodo de auge, armonía, prosperidad y, al mismo tiempo, una fase de depresión, guerra civil, revolución, de modo que debemos esperar que se produzcan ambas circunstancias. Sin embargo, a lo largo de la historia, ignorando estas dinámicas complejas, la mayoría de las personas han tendido a pensar, y hoy en día, mucha gente sigue pensando que el futuro será una versión ligeramente modificada del pasado reciente. Esto se debe en parte a que salvo que uno haya estudiado los patrones de la historia a lo largo de muchas generaciones, los grandes periodos de auge y las situaciones de fuerte declive ocurren una vez en la vida y, por tanto, son muy sorprendentes. Debido a que los cambios entre los picos y los valles tienden a estar muy alejados, es probable que el futuro que nos vamos a encontrar sea muy diferente de lo que la mayoría de la gente espera. Por ejemplo, mi padre y la mayoría de las personas de su generación vivieron la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, de modo que no imaginaron el auge económico de la posguerra, porque esa circunstancia era muy distinta de lo que habían experimentado. Dadas sus experiencias, entiendo que no viesen procedente endeudarse o invertir sus ahorros en el mercado de valores, de modo que también es comprensible que no se beneficiasen del auge económico-financiero de posguerra. De modo similar, entiendo que décadas después, quienes solo experimentaron auges financiados por un aumento del endeudamiento y nunca experimentaron depresiones ni guerras hayan insistido en seguir endeudándose, pensando que la depresión o la guerra eran algo del pasado. Lo mismo ocurre con el dinero. Históricamente, el dinero solía ser fuerte, puesto que estaba vinculado al oro.
Así se mantuvo tras la Segunda Guerra Mundial hasta que los gobiernos optaron por una nueva forma de dinero, blando, es decir, fiduciario. Lo hicieron para acomodar mejor la deuda asumida en décadas anteriores. Como resultado, ahora la mayoría de la gente cree que puesto que los tipos de interés están cerca de cero, tiene sentido pedir más dinero prestado y endeudarse más. Sin embargo, históricamente los periodos de auge financiados con deuda nos han conducido a depresiones y conflictos internos y externos. Entender la historia de esta manera también plantea preguntas cuyas respuestas nos brindan pistas valiosas sobre cómo será el futuro. Por ejemplo, a lo largo de mi vida, el dólar ha sido siempre la moneda de reserva mundial, la política monetaria ha sido una herramienta relativamente eficaz para estimular las economías, y la democracia y el capitalismo han sido ampliamente considerados como los sistemas políticos y económicos superiores, pero cualquiera que estudie la historia puede ver que ningún sistema de gobierno, ningún sistema económico, ninguna moneda y ningún imperio duran para siempre. Sin embargo, cuando un sistema colapsa casi todo el mundo se sorprende y se arruina. Naturalmente, me he preguntado cómo podemos saber si estamos camino de un proceso de depresión, revolución, guerra y he querido saber cómo deberíamos actuar si ese fuese el caso. Debido a que mi responsabilidad profesional como inversor es preservar la riqueza independientemente del contexto y el entorno, necesito desarrollar una comprensión y una estrategia que haya funcionado a lo largo de la historia, aplicable incluso en tiempos de devastadoras turbulencias. El propósito de este libro es transmitir lo que aprendí, enseñar lo que me ha resultado más útil y presentarlo al gran público para su consideración y análisis. Como aprendí a anticipar el futuro estudiando el pasado, si bien puede parecer extraño que un inversor que debe tomar decisiones de inversión en periodos relativamente cortos preste tanta atención a la historia de más largo plazo, mis experiencias me han enseñado que necesito tener este tipo de perspectiva. Mi enfoque no es académico, creado con fines de estudio o investigación, sino práctico, porque está pensado para hacer mejor mi trabajo diario. El juego del mercado requiere ser capaz de entender lo que es probable que suceda con las economías y, además, el reto no solo es hacer eso, sino hacerlo mejor que la competencia. Llevo aproximadamente 50 años observando de cerca el funcionamiento de la mayoría de las grandes economías y sus mercados, así como sus situaciones políticas, intentando entender lo suficientemente bien qué está sucediendo como para apostar por un futuro concreto. A partir de esa experiencia en los mercados he procurado encontrar principios que me permitan hacer las cosas bien y he aprendido que la capacidad de cada uno para anticipar y lidiar bien con el futuro depende de la comprensión de las relaciones de causa y efecto que hacen que las cosas cambien. De igual modo, la capacidad de cada uno para comprender estas relaciones de causa y efecto proviene de estudiar cómo han cambiado en el pasado. Llegué a este enfoque después del doloroso aprendizaje de que los errores más grandes en mi carrera se debieron a grandes movimientos del mercado que no habían sucedido en mi vida, pero que sí habían sucedido muchas veces en tiempos anteriores. Para mí, la primera de estas grandes sorpresas llegó en 1971, cuando tenía 22 años y trabajaba durante el verano como empleado en la Bolsa de Nueva York. Me encantó la experiencia, porque era un juego rápido de ganar y perder dinero, todo en un piso de negociación lleno de gente a la que le gustaba divertirse entre ellos, hasta el punto de que algunos traders tenían peleas con pistolas de agua mientras los demás estábamos haciendo nuestro trabajo. La dinámica de observar los grandes desarrollos del mundo y apostar sobre cómo pueden impulsar los mercados es exigente y en ocasiones puede ser espectacular. El 15 de agosto de 1971, un domingo por la noche, el presidente Richard Nixon anunció que Estados Unidos incumpliría su promesa de permitir que los dólares fueran convertidos en oro. Mientras escuchaba a Nixon, me di cuenta de que el dinero, tal como lo conocíamos, había dejado de existir. Esto no puede ser bueno, pensé. De modo que el lunes por la mañana caminé hasta el piso de la bolsa esperando un auténtico caos, con acciones cayendo en picado. Y sí, había muchos gritos y alboroto, pero no eran como yo esperaba. A medida que el dólar se desplomaba, el mercado de valores en lugar de caer saltó alrededor de un 4%. Aquello me impactó mucho. Nunca antes había experimentado una devaluación de la moneda.
En los días que siguieron, indagué en la historia y vi que hubo muchos casos de devaluaciones monetarias que tuvieron efectos similares en los mercados de valores. Al estudiar el tema más a fondo, descubrí por qué y aprendí algo valioso que me ayudó de forma frecuente en el futuro. Fueron necesarias algunas sorpresas dolorosas hasta que me di cuenta de que necesitaba comprender los grandes movimientos económicos y de mercado que habían ocurrido en los siglos anteriores en los países más importantes. He concluido que si en el pasado se ha dado algún acontecimiento importante y significativo, como fue la Gran Depresión, no puedo decir con certeza que no nos vaya a suceder algo parecido en el futuro. Por eso he querido analizar qué ocurrió antaño y así estar mejor preparado para lidiar con circunstancias inadvertidas que repliquen crisis o procesos del pasado. A través de mi investigación he visto que hay muchos casos en los que un mismo fenómeno, por ejemplo, una depresión económica, precipitó los mismos acontecimientos. Es como el médico que trata a distintos pacientes que han sufrido la misma enfermedad y de esa forma puede llegar a una comprensión profunda de cómo opera cada dolencia. Por eso me he esforzado por hacer un estudio pausado, cualitativo y cuantitativo, de estos ciclos históricos. He hablado con expertos, he leído libros y estudios, y he analizado estadísticas y documentos junto con mi gran equipo de investigación. De ese aprendizaje surgió una suerte de conceptualización de la secuencia arquetípica que nos dice cómo suelen ocurrir los aumentos y las disminuciones drásticas de la riqueza y el poder. Ese arquetipo ayuda a ver mejor las relaciones de causa y efecto que impulsan los acontecimientos. A partir de estos modelos mentales, he creado algoritmos que monitorean la existencia o no de las condiciones relativas a mis arquetipos, para que me alerten ante posibles hechos que inviten a tomar decisiones basadas en las enseñanzas del pasado. Este proceso me ayuda a refinar mi comprensión de las relaciones de causa/efecto, hasta el punto de que puedo crear reglas para la toma de decisiones, es decir, principios para enfrentar distintas realidades. Por ejemplo, si ocurre X, mi apuesta debe ser Y. A continuación, procuro observar cómo se desarrollan los acontecimientos reales en relación con esa plantilla y con mis expectativas. En Bridgewater Associates hacemos ese análisis de forma minuciosa y continua, y cuando vemos que los acontecimientos se desvían de lo que nos indican nuestras plantillas, intentamos entender por qué y corregir o adaptar nuestras expectativas. Este proceso me ha ayudado a comprender las grandes dinámicas de causa y efecto que normalmente impulsan estas progresiones y también me ha hecho adoptar una posición de mayor humildad, siempre necesaria a la hora de tomar decisiones de inversión. Por eso hago este tipo de estudio de forma continuada y seguiré haciéndolo hasta que me muera, de modo que en realidad lo que estás leyendo es un trabajo que siempre está en proceso de mejora.